UT3 de auxiliares, que acá yo dejé unos archivos en la última. Yo comencé en la UT3 acá en este bloque y después comencé a tirar información en el otro bloque que de sobra de saneamiento. Muy Acá bien. tienen un texto sobre planta de tratamiento, tienen la clase en sí, pero también está en diapositiva en el bloque. Y después está planos y cuencas de arreglo cloacal, obra de saneamiento. Vamos a ver qué es el ADA. Vamos a abrir este archivo, que es un ente muy importante. ¿Alguien sabe qué es el ADA? La Autoridad del Agua. Dice, es una entidad que puede reglamentar, supervisar, vigilar todas las actividades y obras de estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en esta unidad, el ADA es efectivamente la más importante de todas, ¿no? O sea, si hay alguien que tiene el poder para decirnos qué, cómo, cuándo, dónde, son ellos. O sea que en el momento que se hace una intervención sobre el suelo de territorio General Pueyrredón, o uno quiere construir una EDAR, como es la planta de tratamiento, bueno, ellos van a estar ahí en la mesa de reunión los primeros en tomar la palabra, ¿sí? O sea, supuestamente es el organismo que más sabe del tema y además es el que lo reglamenta. Por lo tanto, tenemos que acatarnos a lo que ellos nos dicen. Em, Vamos de nuevo al campus y yo tengo este archivo abierto que es el que tienen ustedes. No le puse en este archivo para que se abra en una pestaña nueva, entonces cada vez que lo tildás te saca del campus. ¿Qué va a salir acá? Acá la resolución ADA, la 336/03. Otra resolución importante esta. Vamos a ver qué dice esta resolución. A ver qué tenemos acá. Ramas de la industria cuyos efluentes no deben disponerse en pozos absorbentes. ¿Qué son pozos absorbentes? El famoso pozo Un negro. pozo ciego. Exactamente, exactamente. Y acá la resolución nos da los límites admisibles de estos parámetros de calidad, que básicamente son los parámetros físico-químicos que hay que evaluar en el efluente que nosotros estamos tirando para que se cumplan y que no generen un impacto en el medio ambiente, ¿sí? Que no generen una huella ecológica negativa. ¿Tá? Vean Exacto. cómo todo se va uniendo de lo que habíamos visto, ¿sí? Fíjense que lo- los cuerpos a donde nosotros podemos volcar efluentes son colectoras cloacales, en este caso si estamos en ciudades, conductos pluviales o cuerpos de agua, absorción por suelo, en este caso estos sí son los pozos negros, o por ejemplo hay alguna industria en el campo donde lo tira directamente sobre el suelo, no hacen pozos, nada. Si sus desechos son muy, o sea, muy acotados en volumen, el suelo directamente los absorbe. Y mar abierto, como es el emisario submarino. Fíjense que hay parámetros como pueden ser la temperatura, el pH, los sólidos sedimentables y algunos químicos acá, por ejemplo, sulfuro, hidrocarburos, cloro. Un parámetro muy importante son el DBO y el DQO.
si estás en un ambiente en donde vos todo esto lo tenés que manejar, el DBO es moneda corriente o el DQO. El, los dos lo que te miden son la carga orgánica que tiene el efluente. ¿Y qué es lo que te provoca esta carga orgánica que es tan importante? Pudrición. Vos, si generás algo con mucha carga orgánica, las bacterias que crezcan ahí en esa carga que vos estás tirando se van a empezar a alimentar de esa carga orgánica y cuando se queden sin oxígeno para seguir comiendo, se van a morir y van a empezar las bacterias anaerobias. Y esas bacterias anaerobias son las que largan el olor a podrido generalmente en la cloaca, porque los productos de la digestión generalmente son sulfuros, ese olor a huevo podrido es el sulfuro. Eh, y, y el impacto ambiental que tiene esta carga orgánica generalmente es en lo socioeconómico para una población, por ejemplo, porque que vos estés tirando algo que genera olor a podrido o que genera un, eh, una vista no agradable, impacto en lo social o en lo económico va a tener seguro. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, impacto económico con el turismo y social, obviamente, porque la sociedad no le va a gustar lo que ve cuando todo esto se tira al mar, ¿no? Incluso cuando uno se baña. Mm, bueno, tenés metales y acá tenés los nitrógenos y fósforos que te provocan eutrofización del medio, que es la generación de alguitas. Por ejemplo, en las lagunas, como lo fue en el Nahuel Huapi, vos podías ver un manto verde en la superficie de la laguna, producto a que las algas estas crecieron en tal medida por este alimento que es el nitrógeno y el fósforo, que lo pusieron todo el espejo de agua verde, que eran las alguitas estas. Entonces, cada uno de estos parámetros tiene incidencia directa. Por ejemplo, los contaminantes químicos o los metales, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya del plomo, de lo que te podía ocurrir? Pero también genera impacto en el crecimiento de los niños y genera impacto también en sustancias cancerígenas. O sea, que a vos te tiren cromo en la red, diríamos que en la salud generó un impacto bastante grande. No sé, Edgar, si vos querés comentar alguno de estos parámetros que tengas en mente, qué puede llegar a ser. Yo todo lo que me acordaba de lo que hacían estos parámetros, Sí, vamos un poco más arriba, a las cabeceras de AI. Fíjense, si todos escuchan bien ahí, los límites para descarga, ¿no? No es lo mismo. ¿Cuáles son los cuatro tipos de descargas? Vos podés tener una industria en la ciudad, o la podés tener en la periferia o en el campo. Si está en el campo, ¿dónde vas a tirar los efluentes? Puede ser absorción por el suelo, pero tenés que cumplir con esos parámetros. Y si no cumplen, tenés que hacerte tu mini planta de tratamiento de efluentes. ¿Ok? Y si estás cerca del mar, tenés que verter con esos parámetros. Y si estoy en la ciudad, alimentado por alguna de las cuatro cloacas máximas que vimos, tenés que cumplir con los parámetros de la primera columna. Vamos a un ejemplo. Un pH. Temperatura tiene que ser menor de 45 grados. ¿Lo ven ahí, Enzo? ¿Se ve? ¿Querés agrandarle un poquito, Federico? A ver si se puede agrandar simplemente un poquito la tabla. Sí, ahí Yo creo está, que le se podemos puede hacer agrandar. zoom igual, un poco. Ahí No, está, no hace falta que lo haga Fede. ahí está. Vamos a ver, bájala un poquito, así vemos el título de la tabla. Ah, ahí para, está.
Ahí está bien. Anexo 2 de esta resolución 336, que ya la tienen que anotar y la tienen que tener para siempre, parámetros de calidad de descargas límites admisibles. Estos son los famosos parámetros de vuelco. Entonces, si yo estoy en alguna de las cloacas que vimos antes con mi industria, no puedo verter con más de 45 grados. Fíjense el pH. ¿El pH tiene que ser alcalino o ácido? ¿Qué ven ustedes ahí? Rápido. Todos 0 en esa. Seguimos. Sólidos sedimentables. Alcalino sería, ¿no? Porque es más del 7 era. Sí. O sea, Vale, uno contestó mal y el otro contestó bien. Ambos No, contestaron tarde. de 1 a 7 es ácido y de 7 a 14 alcalino. Bueno, Correcto. 7 es justo el neutro. Tendrían que haber respondido rápido cuando yo les dije. Vos ves pH de 7 a 10, automáticamente tenés que saber qué es. Vamos a los sólidos sedimentables en 10 minutos. Tiene un asterisco y te dice, tiene que ser ausente. Un efluente cloacal va a tener muchos sólidos. Sí, pero acá estoy hablando de los sólidos sedimentables en 10 minutos. Se nos fue la tabla. Ahí está. ¿Eso qué Los sería? sólidos ¿Cemento, material? son sólidos, son partículas sólidas que están en ese líquido turbio y que en menos de 10 minutos decantan. ¿Se acuerdan Eso que sería dijimos? arena, piedra, todo ese tipo de cosas. Sí, son sólidos pesaditos porque en menos de 10 minutos decantan y se quedan ahí cerca de tu establecimiento, a metros de donde comienza tu cloaca. Y atascan la cloaca. Si vos tenés sólidos sedimentables de 2 horas, tienen que ser menor a 5. ¿Qué? 5 ¿qué? Mililitro por litro. Muy bien, así tienen que responder rápido. Profe, igual ¿Por qué te dejan? si un desecho del puerto tarda 7 horas en llegar al emisario a la planta depuradora, está bien que tenés un movimiento, por lo tanto no va a sedimentar de la misma forma, pero igualmente no estaría sedimentando. Sí, si superás ese límite. Y... Ah, bueno. Por eso les dijo Fede de que el ADA, siendo la autoridad de aplicación, Obras Sanitarias tiene una fiscalización aquí en Mar del Plata, porque la cloaca es nuestra. O sea, el ADA tiene la potestad de fiscalización, pero la cloaca es nuestra. Es de OCE. El propietario es OCE. Mira, ¿Se esto entiende es lo eso? que se ve cuando vos haces Entonces, sólido sedimentable. volvemos a los parámetros de vuelco, Federico. Dame un segundo, se me fue la imagen. ¿Ves cómo se va complicando, Luciano? Porque no es tan sencillo cumplir con estos parámetros de vuelco. Pero no te olvides que eso sería un impacto ambiental importantísimo, porque se está, primero, impactando a un colector público y puede ocasionar un daño colectivo. Y segundo, porque nosotros somos tributarios del mar, y el mar es un curso abierto también público. Mira, O sea, que no podemos estar impactando ambientalmente a todo ese microambiente que es la salida de la cloaca de toda una ciudad. Sí, Federico. este es el cono Imhoff, las muestras en la planta, y esto es cómo se mide el sólido sedimentable. O sea, tiene el cono y vos podés medir los mililitros que sedimentan. Ese es sí, el cono IMOF. Sí, Imhoff. Volvemos al cuando Tiene puedas, H Fede. en el nombre. Cuando pueda. Ahí estamos. Después, sulfuros.
en tu industria que volcaba colectora cloacal tienen que ser menor a 2 miligramos por litros. Después también tenemos otro elemento contaminante que son los sólidos solubles en éter etílico. Esos tienen que ser menores a 100. Cianuro prácticamente no se permite, hidrocarburo prácticamente no se permite. ¿Te imaginas? Sería bueno tirar hidrocarburo a una cloaca. Cloro libre, O al pluvial, como se suele hacer. claro. Baja un poco la tabla, a ver a qué vamos. Ahí está, ahí. Los DBO, demanda bioquímica de oxígeno, y el DQO, demanda química de oxígeno. Son de los parámetros más importantes. Estos ténganlo en cuenta porque hablar de DBO es como hablar de pH, como hablar de temperatura. Son valores en la jerga ingenieril de todos los días. O sea, en una industria alimenticia que tiene una carga orgánica muy alta, está volcando con un DBO muy alto. Puede ser 1000, 2000, 5000, 10.000. La demanda bioquímica de oxígeno. Esa demanda bioquímica de oxígeno hasta neutralizar de un efluente crudo va a ser muy alta. Por eso hay que digerirlo. Van entendiendo las palabras que estoy utilizando, ¿no? Anótenlas para después repasar y que no les pase lo que les pasó hoy a principio de la hora cuando les hice una pregunta y estaban desarmados de cosas que ya habíamos visto, inclusive hasta entraron en el parcial. Entonces, tengo que digerir para que cuando llegue a la CTM, que ya dije lo que era, no sobrepase los 200 miligramos por litro de materia orgánica en suspensión, porque si no, esa demanda bioquímica de oxígeno, cuando salga por la otra punta del caño, o sea, en Camet, va a incidir en el mar con una demanda de oxígeno tan alta que va a matar la vida alrededor del vuelco. Porque si demanda oxígeno, lo va a sacar del agua. Entonces los peces que se alimentan del oxígeno del agua van a migrar. Y si no tienen dónde migrar, se mueren. Eso es lo que pasó en el riachuelo. Cuando yo era chico que vivía en Avellaneda, está el famoso club de regatas de Avellaneda. Se practicaban regatas en el riachuelo. Estando yo allá en la década del 70 ya se prohibió la práctica de regatas en el riachuelo. O sea, perdió sentido un club que había sido creado con ese fin. Por eso tenemos esas aguas totalmente contaminadas. Una lástima. Ya prácticamente irrecuperables por ahora. Y así con todos. Ahora, si subís un poquito la tabla, Fede, a ver si puede quedar el título y la DBO. Pero María Julia dijo en 90 días lo solucionaba. 1000 días, sí. Y vinieron los japoneses a preguntarle cómo iba a ser. Vino una comisión japonesa muy seriamente a decirle, verdaderamente nosotros queremos saber cómo va a ser porque queremos hacerlo allá. Y nada, le terminó diciendo, no, esto es político, ¿cómo lo vamos a hacer en 90 días? Claro, son 1000 días políticos, no 1000 días reales. Jere, Fede, levantá un poquito, quiero que quede el título y que llegue, a ver si se puede, aunque sea achicando un poquito. Sí. ¿Para arriba? Quiero que quede DBO y DQO y el título. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Quietito ahí. Quietito ahí. Eso era para la colectora cloacal. Ahora imagínense si yo esa agua que sale cloacal de la industria la quiero tirar a un cuerpo de absorción por el suelo. Voy a tener la misma carga de DBO, pero me va a pedir menos de DQO.
La demanda química para digerir ese efluente tiene que ser menor. Y lo mismo ocurre con otros parámetros. Por ahí el pH me admite que sea levemente ácido, la temperatura la mantiene, cianuros obviamente me pide que estén ausentes, y así va con todo. Eso quiere decir de que tengo que respetar estos parámetros y me tengo que fijar hacia dónde voy a volcar mi efluente cloacal. Cuando yo pido la factibilidad, después conociendo el proceso que voy a tener, tengo que hacer una estimación de vuelco y caracterizar el vuelco. ¿Se acuerdan lo que era caracterizar una sustancia o caracterizar algo? ¿Qué era caracterizar algo? Rápidamente respondan. Describir. Decir de qué está compuesto. Está claro. A ver, más precisamente. Decir de qué está compuesto. Ciertos ¿Qué componentes. particular? Muy bien. Decir de qué está compuesto. ¿De qué está compuesto? ¿Qué significa? ¿Qué significa de qué está compuesto? Determinar cuáles son los elementos que lo componen. ¿Mm? Elementos, Agarro un sustancias, volumen y claro, y digo, bueno, tiene tales cosas. Por ahí también elementos, las proporciones, ¿no? sustancias, Las proporciones de esas sustancias, por ahí también. las proporciones, la cantidad, las proporciones, la morfología. ¿Mm? Entonces, todo ese tipo de cosas la tenés que caracterizar. ¿Con quién te vas a reunir? Y qué sé yo, con el ingeniero de producción, con el ingeniero de alimentos. Y decir, ¿cuánta agua va a consumir esta empresa? Y 100.000 litros por día. ¿Y el efluente de cuánto va a ser? Porque si vos consumís 100.000 litros, no se evaporan. Van prácticamente todos a la cloaca. Todos. Todo el agua que te viene de obra sanitaria, el agua corriente que vos utilizás, ¿a dónde va? Y va al piso, va al lavado, lo que sea. Prácticamente si consumís 100.000 litros, y tu instalación va a ser de 100.000 litros, la factibilidad. Esos 100.000 litros, ¿cuánto va a salir? ¿Con qué características? Son las características que te tiene que dar el ingeniero en alimentos, la persona de producción y demás. Y podés hacer una estimación de los parámetros de vuelco. Si tu estimación de parámetros de vuelco, porque tenés algo muy graso o tenés grasas que se acidulan, vas a poder establecer si tenés o no la necesidad de hacer una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento, si estás en la ciudad y estás servido por alguna de las 4 cloacas, te va a llevar mucho volumen, espacio físico, equipamiento, necesidad de electromecánica, atención de mantenimiento, olores, impactos. No es tan sencillito. Todo eso lo tenés que estimar, porque si no, vas a estar virtiendo con un parámetro que no es admitido por esta resolución, que ¿qué número era? Rápidamente. Lo saqué para que... 336/03. Más fuerte, completa. ¿Resolución? 336/03. Muy bien. O sea que es una resolución que salió ¿en qué año? 2003, ¿no? 2003. Muy bien. Así, rapidito. Bueno, eso era lo que quería complementar. Es muy importante el DBO, el DQO, el pH, la temperatura, los sulfuros, sólidos sedimentables en 2 minutos, en 2 horas. Parámetros muy importantes. Fíjense que entonces, si tenemos los parámetros de vuelco, ¿ustedes qué propondrían en esa famosa reunión de obra que siempre tienen y al cual los van a invitar para luego de pedir las factibilidades y demás? Van a tener que tener en cuenta todo esto, porque disminuir un parámetro requiere equipamiento.
Entonces, ¿qué van a investigar ustedes? ¿Cómo se baja el DBO, o sea, la carga orgánica de un efluente? Te podés ir, por ejemplo, a PepsiCo, podés ir a empresas grandes, McCain, o empresas más chicas, o una metalúrgica que tiene metales pesados. Hay mucha variedad. Aquí en Mar del Plata tenés frigoríficos, planta procesadora de pescado, que tiene un residuo orgánico muy grande. ¿Por qué orgánico? La demanda bioquímica de oxígeno la tienen los efluentes con carga orgánica alta. O sea, necesitan mucho oxígeno para descomponerse, para metabolizarse. Ese oxígeno, lo que te está diciendo la resolución o la autoridad de aplicación es: tratalo vos, no se lo pidas al río, no se lo pidas a la laguna, no se lo pidas al mar porque me lo matás. Fede aplicó una palabra, mencionó una palabra muy linda, que es la eutrofización. Cuando decimos que una laguna se muere, es porque se eutrofizó. Si yo vierto mis efluentes con alta DBO, la laguna va a llegar un momento que se satura y no puede digerirlo. A partir de que no puede digerirlo, se muere. Si se muere, toda esa sustancia, en vez de metabolizarse, hace de que crezca vegetación. Al crecer la vegetación, se va terminando el aporte de oxígeno y se va terminando con la laguna. Y decimos, la laguna se nos murió. O sea, es un impacto ambiental muy severo. Hay que emprender todo un trabajo de restitución sobre el cual tiene que trabajar el químico, el biólogo, y el impacto es muy alto. Está entre nosotros el alumno que me escribió y que trabaja en la compañía de seguro y que estamos con el tema de cauciones ambientales. Sí, yo soy profe. Manuel. Sí. Ahí está. Bueno, Manuel, ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo de un seguro de caución ambiental. Vos en la empresa te propongo que verifiques por el lado, y los demás estén atentos a lo que voy a decir. El profesional, me ha tocado varias veces hacerlo, así que a ustedes también les va a tocar, cuando representa a una empresa, la compañía de seguro, el productor de seguro, nos dice a los profesionales, dicen, bueno, calcúleme, ingeniero, el monto mínimo de entidad suficiente, el MMES, el monto mínimo de entidad suficiente, que está tabulado en base a todos unos índices. Lo que tiene la actividad de seguros que está plagada de este tipo de planilleos con índices, subíndices y planillas, ítems y demás. Y sale un monto a través del cual el productor puede cotizarme una póliza. Entonces, Manuel lo que nos va a averiguar es, primero, él tiene que verificar si yo no le estoy mintiendo. Segundo, cómo es ese monto. Y segundo, cuál es la diferencia entre una póliza de seguro común, de responsabilidad civil, y un seguro de caución ambiental. Primero de todo nos tiene que explicar qué es una caución a diferencia de un seguro común. Entonces vamos avanzando. Y dentro de las cauciones, porque hay cauciones hasta para construcción de departamentos, esta es una caución ambiental. Todo ese tipo de ilustración que con buena predisposición Manuel se ofreció a hacerla, puede llegar a formar parte de un trabajo práctico en caso de que Manuel lo requiera para mejorar o para completar su nota. Los demás le puede pasar lo mismo con algún tipo de clase de exposición oral cuando se termine el segundo parcial y veamos cuáles fueron las notas finales. O sea que está en una posición de privilegio por haber hecho punta a modo de innovador y haber tenido la buena voluntad de brindar soluciones tecnológicas desde el punto de vista de los seguros. Las cuestiones tecnológicas no son solamente inventar circuitos integrados. Así que bueno, Fede,
estamos teniendo una herramienta, nos diste una herramienta poderosísima, como es la resolución 336 del 03 del ADA. La memoria descriptiva que hicimos para esta planta, fíjense cuando uno quiere evaluar el impacto ambiental, ¿no?, sobre los efluentes que uno tira. Primero, en la memoria se coloca a dónde se va a tirar. Fíjense que, como esto no es la ciudad de Mar del Plata, sino que es la ciudad de Ayacucho, posee un arroyo, que es el Tandilefú, en donde generalmente se tira al arroyo todo, ¿no? Y esta planta que fabrica esto, estas baterías, bueno, sus desechos tratados, los dos plantas que tienen ellos, tienen canalización cerca de la planta, o sea, no entuban sus efluentes hacia el arroyo, sino que los canalizan. En realidad no los canalizan, sino que hay un canal y del canal va al arroyo. O sea, más delicado aún todavía. Cualquier cosa que tiran, la ciudad los ve. Y sobre los vuelcos industriales había una persona encargada de analizar todo el tiempo, de ver en la cámara tomamuestras, que siempre, todo el tiempo. Bueno, ellos tenían, fíjense los vuelcos que tenían. Esos donde lo que se derramaba de ácido sulfúrico o las pequeñas gotitas que pudieran derramarse, bueno, las tenían que contabilizar, y el ácido sulfúrico se tiene que neutralizar para poder ser volcado al reactor. Después tenían aceite de canola. Si yo hablo de aceite, quiere decir que voy a tener, por lo tanto, este aceite lo de alguna manera como para disminuirle el DQ, depende de lo que queramos medir. El agua de rechazo de los equipos de ósmosis inversa tiene mucho mineral, porque la ósmosis inversa, ¿qué hace? Sacar de los minerales del agua. Todo ejemplo, fíjense que yo saca... Profe, ¿y cómo le reducís el DQO o DBO? Bueno, eso tiempo porque me faltan 10 minutos. Pero básicamente una forma es con una flora bacteriana, vos podés hacer que esas bacterias te coman este producto orgánico, pero tenés que tener una característica muy particular, que es que esté continuamente aireado, para que no se formen bacterias anaerobias, no empiezan a reproducirse bacterias anaerobias. Por lo tanto, vos con las bacterias producís una sedimentación, o sea, una decantación de ese barro que se forma al comer ellas eso, y de esa manera bajas el DQO limpiando todo ese barro que te queda decantado. Bueno, en este caso no lo hacían así, sino que lo que hacían era tirarlo en piletas y tirarles decantadores. No sé cómo se llaman. Para flotar son floculantes. ¿También es lo mismo para hacerlos decantar? Los floculantes pueden tener efecto de decantación cuando forman grumos de mayor densidad. Y los otros son disolventes para que formen espuma, los suben de la superficie. Está bien.
Pero lo más importante es lo que les decía Federico antes. Aerear para que el oxígeno que se aporta en la aireación contribuya a la digestión, o sea, a la absorción de oxígeno. Van a ver en la mayoría de las plantas de tratamiento de efluente como ventiladores, como agitadores, que son los que hacen que ingrese oxígeno al agua. Por ahí, haciendo memoria, los habrán visto o en Córdoba, en el lago San Roque, que estuvo a punto de eutrofizarse, había balsas con ventiladores que agitaban el agua permanentemente. Y en las plantas de tratamiento de efluentes, lo mismo. Se puede hacer hasta con ventiladores, insuflando aire. Este es el eutrofizado, por ejemplo. Claro, eso está muerto. Ya. Una descarga. Son alguitas. O, bueno, en este caso un muelle. No sé qué será esto, si una laguna. Seguramente es una laguna. Porque generalmente son cuerpos que no tienen renovación de agua. Entonces se produce una concentración muy grande de fósforo o de nitrógeno. A ver si la puedo volver para atrás de alguna manera simple. Bueno, esto nos va a hablar un poquito de Spearnall, que es todo el circuito que hace el agua hasta que llega a la planta de tratamiento. O sea, una industria, por ejemplo, que vos le cortás el agua, salvo que ellos tengan un vuelco de un producto que ellos ingresan por medio de una logística que no sea el agua de red, después legalmente de agua de red, o sea, o mezclas o cosas tratadas, pero básicamente vos estás utilizando el agua de la red para luego tirarla en el efluente. Por lo tanto, cuando uno estima consumo de agua de Mar del Plata, si hoy en día es de 230.000 metros cúbicos por día, y ponele que la ciudad esté consumiendo un 20% más que eso, y ese 20% la usan para riego, la usan para tomar agua, para hacer comida, lavado de pisos, ¿sí? El resto se tira a la cloaca. En las zonas montañosas, por ejemplo, el agua se saca de las montañas, como el agua que promociona Villavicencio. ¿Para qué sirve una planta depuradora? Bueno, ya lo dijimos. En este caso para minimizar el impacto ambiental. ¿Para qué? Acondicionar el efluente para que cumplan con los parámetros de vuelco, que lo acabamos de ver en la 336. En el caso de Mar del Plata, asegurar la bañabilidad de las playas, la calidad del agua, y algo que es importante para el turismo es revalorizar la zona de playas, ¿no? O sea, no está para nada bien que estén las playas contaminadas si queremos tener turismo. Federico, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Bianca. Ay, perdón que interrumpí. Tenía una duda con respecto a DBO y DQO. ¿En qué casos, digamos, tienen que analizarse cualquiera de los dos? ¿Cuál es la diferencia? No, es la forma de medirlo. O sea, uno tarda más y otro es más rápido, digamos. Sí. Claro, en la demanda biológica vos tendrías que esperar a que todas las consuman el oxígeno, y en el otro tendrías que por un medio químico. Sí, si me permitís, Fede, ¿dónde está? ¿Quién había preguntado? Bianca. Bianca, para que te perdí de acá. Bueno, es una cosa que uno quiere. Bueno, no te tengo acá. Bianca, fíjate que hay un subíndice al lado, por lo general acompañando al DBO, que se llama DBO 5. ¿Alcanzás a verlo en alguna de la bibliografía que estás consultando? ¿O los demás? DBO 5.
Leí algo Exacto. de que era porque son 5 días lo que lleva el proceso, ¿puede ser? Claro. Exactamente. Eso te pone de manifiesto, Bianca, que se tarda 5 días en hacer el estudio completo. Por eso muchas veces se hace el DQO al pie de la CTM para que tener un parámetro aproximado, porque hay una relación para algunos tipos de fluentes característicos entre el DQO y el DBO. En algunos casos, por lo general es el doble, un poquito más en algunos tipos de industrias características, ¿no? Bien, pero para hacer, o sea, mi duda está en, para hacer un análisis, para saber si está, por ejemplo, si está, le llega la eutrofización, que es lo que mostraron recién, ¿se puede aplicar, digamos, DQO para tener una respuesta rápida o en ciertos casos sí o sí tenés que aplicar DBO? Y Lo que pasa es que la eutrofización no depende de la DBO, porque es por el nitrógeno y el fósforo. Ah, está bien. Claro. Lo que sí, si es una demanda química o bioquímica, es importante también la DBO, porque es la que te va a quitar capacidad de metabolizar ese efluente, de digerir. Lo vas a saturar de tal manera que lo vas a matar. O sea, va a quedar sin capacidad de oxigenar esa materia orgánica para descomponerla, entonces la materia orgánica no se descompone. Y lo peor que podés tener es que encima esa materia orgánica precipite, decante y genere una descomposición anaeróbica, con lo cual ahí sí ya tenés metano y otro tipo de gases más complicados.